Convulsiona el Reino Unido, país aliado del imperio, que impuso sanciones contra la Federación Rusa. Británicos consideran inclusive que el primer ministro del país debe renunciar. El Reino Unido, país alineado con la OTAN y el país del norte, impuso sanciones a Rusia y envió gran cantidad de arsenal bélico a Ucrania. Sin embargo, todo esto le está pasando una alta factura, que podría provocar una convulsión social de grandes dimensiones. No lleva ni 4 semanas en el cargo y más de la mitad de los británicos cree que debería dimitir, según un reciente sondeo de opinión. Los manifestantes convocados por las centrales sindicales y las principales organizaciones no gubernamentales denunciaban la política económica del gobierno conservador, que tiene la primera ministra Liz Truss a su cabeza más visible. En ese contexto, en estas últimas semanas, las protestas fueron incrementándose de manera significativa hasta el día de hoy, 1 de octubre, que se registraron protestas simultáneas en varias ciudades del Reino Unido, en protesta por los altos precios de la energía. Se ha informado a su vez que se preparan decenas de manifestaciones a lo largo de todo el país, incluidas las ciudades de Londres, Plymouth, Aberdeen, Birmingham, Brighton y Bradford, las mismas que serán acompañadas con huelgas de empleados de correos y ferrocarriles. Las protestas están siendo coordinadas por numerosas organizaciones sociales y sindicatos, en respuesta al aumento de la factura media anual de energía para los hogares, de 1.971 libras hasta unas 2.500 libras, aproximadamente unos $2.790, a partir de este mes, en medio de la llegada de la época del frío. Al mismo tiempo, los británicos realizarán las quemas de las facturas de la energía durante las protestas. En ese contexto también, unos 200.000 hogares han prometido dejar de pagar la cuenta hasta que el gobierno haga más para proteger a las familias más vulnerables, informa el periódico The Guardian. La organización Don't Pay o No Pagues en español está organizando manifestaciones en 18 ciudades, mientras que el movimiento No It's Not, No es No, apoyado por el Sindicato de Trabajadores Postales, ha preparado 28 movilizaciones conjuntamente con otras organizaciones. Solo en Londres, más de 10.000 personas participaron en las manifestaciones. Entre tanto que algunas páginas en las redes sociales que apoyan las manifestaciones comparten métodos para no pagar las facturas sin consecuencias en su historial crediticio. Al respecto de este tema, Franklin Dobson, de 29 años, un estudiante de posgrado que participó en las movilizaciones en la organización No Pagues, manifestó que la gente está completamente indignada por los graves que serán los efectos en el nivel del costo de vida, que calificó de claramente injustos. Entre tanto que el Banco de Inglaterra no descartó que Reino Unido ya se encuentra en recesión, que se pudo observar con el descenso económico durante 2 trimestres consecutivos. Centenares de personas protestaban este sábado en Londres por el alto coste de la vida en el Reino Unido, uno de los países que vive una escalada de precios sin precedentes y una inflación galopante que está en máximos de las últimas 4 décadas. Protesta que han secundado con una huelga los trabajadores de los ferrocarriles, que han dejado a la práctica totalidad de los trenes en las estaciones. Los manifestantes convocados por las centrales sindicales y las principales organizaciones no gubernamentales denunciaban la política económica del gobierno conservador, que tiene la primera ministra Liz Truss a su cabeza más visible. No lleva ni 4 semanas en el cargo y más de la mitad de los británicos cree que debería dimitir, según un reciente sondeo de opinión. La crisis que vive el Reino Unido, aliado a la OTAN y al país del norte, está escalando cada día más. En ese contexto, en una encuesta publicada hace unas horas, se reveló que la mayoría de los británicos considera que Liz Truss, primera ministra del país, debe renunciar. A las pocas semanas de haber sido electa como primera ministra, Liz Truss, partidaria de las políticas sancionatorias del país del norte, se enfrenta a una crisis galopante que desencadenaría en su caída al mando del gobierno británico. Una encuesta publicada hace unas horas ha revelado que la mitad de los británicos considera que la primera ministra Liz Truss debe renunciar, según se desprende de una encuesta publicada este viernes por la compañía de investigación de mercado y análisis YouGov. La firma señala que encuestó a 4.918 adultos del Reino Unido, de los cuales un 51% estuvo de acuerdo en que Liz Truss debía abandonar el cargo que ocupa inmediatamente.
mientras que un 25% de los encuestados afirmó que debería seguir desempeñando sus funciones, entre tanto que un 21% dijo que no tenía clara su postura al respecto. Lo cierto es que la primera ministra británica enfrenta fuertes críticas junto con su canciller de Hacienda por su plan de recortes fiscales sin financiación que implica un enorme endeudamiento por parte del gobierno británico. Veamos las imágenes de las manifestaciones que se realizaron en diferentes ciudades del Reino Unido. Cientos de personas en varias ciudades de Reino Unido salen a las calles para protestar contra el aumento de los precios. Esto sucede en medio de la crisis provocada por las sanciones impuestas a Rusia. Yo creo que evidencia un doble fracaso. También una evidencia la gravedad de la crisis económica y la crisis energética que estamos en este momento en toda Europa. Evidencia el fracaso del modelo energético, de la transición energética que nos habíamos dado desde la Unión Europea para la descarbonización de la economía, que ya no era tan liberal ni tan defensor del libre mercado, porque ya teníamos un modelo que claramente incentivaba las energías renovables. En todo este contexto agudizado ahora con las sanciones de Rusia, el modelo fracasa palmariamente por todos los lados y evidencia que hay que tomar medidas que ahora mismo ni las propias autoridades europeas saben muy bien cuáles son las que hay que tomar. ¿Cómo está, Pedro? Efectivamente hablábamos hace un momento de estas sanciones contra Rusia que al final se convirtieron en un boomerang y que le pegaron directo a la Unión Europea, sobre todo en este tema energético. En tan poco tiempo, porque se acerca el invierno y eso va a ser algo de cuidado, ¿qué se puede hacer a tu consideración? Pues desgraciadamente hay poco margen de maniobra, porque indudablemente el modelo de establecimiento de precios, el modelo marginalista, está provocando la subida disparatada de los precios energéticos en toda la Unión Europea. Ese modelo, cambiarlo en este momento, provocaría probablemente todavía más distorsiones de las que estamos sometidos en la actualidad. Y el problema es que hay una escasez, hay una energía de transición que es el gas natural en el modelo europeo de transición energética, que ahora su principal suministrador, que es Rusia, ha desaparecido o está desapareciendo como proveedor. Por lo tanto, solo hay dos soluciones: irnos a racionalizar el consumo energético en la Unión Europea, y por otro lado, indudablemente un sobrecosto de los precios energéticos que nos van a provocar una parálisis industrial y de la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.